Buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos en esta mañana? ¿Con mucho frío? Para que se arrejunten. Que puedan estar más calor de hermanos. Y bueno, le doy gracias a Dios que me permiten esta mañana compartir con ustedes la palabra. Quiero preguntarles, ¿qué creen que va a ser el tema de hoy? Si escuchamos los himnos y como dijo el hermano Manuel, ¿no? Cantar con entendimiento. Entonces, si escuchamos los himnos, ¿de qué creen que es el tema? No. Servicio no. Vamos a entonar los himnos nuevamente, mi hermano, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Exactamente, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de ¿qué? De la palabra de Dios, de la Biblia. Muy bien, así es, de la palabra de Dios si el Señor lo permite. Y para ello vamos a estar en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Muy bien, y el título del sermón es Las Sagradas Escrituras, nuestro cimiento. Las Sagradas Escrituras, nuestro cimiento. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a ponernos todos de pie y vamos a leer versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Listo, lo vamos a encontrar, nos ponemos de pie. Vamos a leerlo al unísono. Dice el versículo 14, vamos al unísono, 2, 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que como cantábamos, Señor, en este último himno, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice también otro versículo, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, tu palabra no pasará. Y hoy, Señor, tenemos el privilegio de poder hablar acerca de tu palabra, de poder entender un poco cómo fue escrita, y de la importancia y de la utilidad de ella para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos instruyes, nos transformas, nos cambias, nos haces madurar, crecer, de manera que vivamos vidas rectas, justas delante de ti, Señor. Gracias por la Biblia, Señor, y te ruego, Señor, que me uses como tu siervo, Dios, para exponer justamente lo que dice tu palabra, Señor, no mis pensamientos, no mis opiniones, sino tus pensamientos, Señor. Y que también cada persona que ha venido en esta mañana, Señor, tenga su corazón receptivo, Señor, para escucharte, para aprender, Señor, ya que tú tienes que decirnos algo a todos en esta mañana. Gracias, te alabamos, te agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eso, hermanos, podemos tomar asiento. Bien, entonces vamos a ver las Sagradas Escrituras, nuestro cimiento, ¿sí?
Vamos a ver por qué es importante la Biblia. Me gusta mucho este tema porque hoy en día hay mucha confusión. ¿Sí? Hoy en día la gente dice, ay, pero ¿qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Por qué? ¿Cómo se interpreta? Justamente hablaba con una hermana esta mañana acerca de la interpretación de la Biblia, que es solo una, porque tiene muchas aplicaciones. Pero también pensar en los lugares en los que se llaman iglesias, pero que uno se pregunta, ¿será que esta iglesia es de sana doctrina? ¿Será que este lugar dan una buena enseñanza? ¿Sí? ¿Será que en esta iglesia realmente está Dios y está su palabra? Y hoy vamos a ver a través del ejemplo o del escrito de Pablo a Timoteo un poco acerca de cuál es esa sana doctrina, ¿sí? Y un poco de la importancia del origen y de la utilidad de la Biblia. ¿Creemos que la Biblia es útil? No, muchísimo, muchísimo para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver ese origen y esa utilidad. Ahora yo quiero que la interpretación de un versículo siempre va a estar, o sea, la clave va a estar en el contexto, ¿sí? Porque uno puede hablar muchas cosas, pero yo decidí, o sea, yo no decidí, más bien yo empecé a estudiar el contexto de 2 Timoteo y entendí un poco cuál era el propósito de Pablo al escribir estos pasajes a Timoteo, ¿sí? Ahora yo quiero que recordemos siempre el contexto de 2 Timoteo, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de 2 Timoteo? Pablo escribiéndole a Timoteo ¿desde dónde? Desde la cárcel en Roma, ya a puertas de morir. Él ya decía, yo ya estoy a punto de morir, y le escribe como esas últimas palabras a Timoteo, ¿sí? Esas últimas palabras. Ahora, algo importante para recordar, y lo digo también por causa de personas nuevas, es ¿quién era Pablo? Un apóstol, ¿cierto? Un apóstol. ¿Y quién era Timoteo? Un discípulo, ¿sí? Un discípulo, un seguidor de Pablo. Pero Timoteo en este contexto era pastor de una iglesia, ¿sí? La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1 que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para pastorear la iglesia. Ahora, ¿Timoteo era joven o viejo? Era joven, ¿sí? Era joven. Algunos dicen que más o menos entre 30 y 40 años, más o menos era Timoteo, entonces era joven. Y ya estaba pastoreando una iglesia. Entonces no era fácil, había oposición, porque ya se habían, digamos que proliferado ciertas falsas enseñanzas. Y Timoteo tenía que luchar contra esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas, ¿sí? Y además tenía que aprender a padecer por Cristo, lo veíamos hace 8 días, ¿no? Todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué pasa? Padecerá persecución, ¿sí? Y recapitulando un poco hace 8 días, quisiera uno decir, ay, te invito a la iglesia, te invito a que conozcas a Jesús, a que entregues tu vida a Él y te predico el Evangelio, y a veces quisiera decirle, y tus problemas se van a terminar. Ya no vas a tener problemas de nada, pero la verdad es que no es así. De hecho, hasta de pronto vas a tener más problemas, porque la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente para Cristo, ¿qué va a pasar? Va a padecer persecución, va a sufrir persecución de esta sociedad, porque esta sociedad va en contra 100% a lo que dice la Biblia. Y ya lo hemos visto, lo conocemos. Entonces, Pablo le está como entregando la batuta a Timoteo y le dice a Timoteo muchas cosas referente a lo que es la enseñanza, que es como el tema central, la Biblia, esa doctrina. Y vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para que qué? Ahora, Pastor Alberto nos ha enseñado algo, que cuando vemos la palabra para, ¿qué debes hacer? Parar, ¿sí? Entonces, si ves para. Y eso hoy vamos a ver, de hecho, 6 paras de la Biblia. Pero bueno, dice, para que mandases a algunos que
que no enseñen diferente doctrina. O sea, ¿eso quiere decir que hay lugares o que hay diferentes doctrinas? Bueno, ¿se enseñan diferentes doctrinas? Claro que sí, se enseñan diferentes doctrinas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo como, ten cuidado porque hay lugares en los que enseñan diferentes doctrinas. Diferentes doctrinas. Vamos al capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1. Y esto ya lo estudiamos, por eso lo paso rápido. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, incluidos estos tiempos, algunos que apostatarán de la fe, es decir, van a abandonar la fe. ¿Qué pasa? Escuchando a qué? A espíritus engañadores. ¿Y a qué más? Doctrinas de demonios. ¿Cómo sabe usted que está siendo una iglesia en la cual no hay una doctrina de demonios? Porque aquí lo está diciendo Pablo a Timoteo, que pueden haber en medio de la iglesia maestros que enseñan doctrinas de demonios. Eso debería ya de una vez alertarnos, ¿sí o no? Alertarnos a todos. Miremos el versículo 6, dice del mismo capítulo 4, si esto enseñas, ¿sí? ¿Cuántas veces repite la palabra enseñar? A los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Habla de enseñar, y la palabra aquí enseñar es enseñar de una manera expositiva. ¿Qué es una manera expositiva? Libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Esa es la manera más sana de enseñar, porque se libra uno de enseñar lo que quiere y le permite a Dios hablar. ¿Sí me siguen? Ahora, versículo 13 del mismo capítulo 4. Dice, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y ¿qué más? La enseñanza. Otra vez Pablo insiste, la enseñanza. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y ¿qué más? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos al capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿Qué dice? Bueno, dice, y si alguno enseña otra vez otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y dice una cantidad de cosas, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, Pablo es durísimo con aquellos que tergiversan la enseñanza y la sana doctrina. Tergiversan la enseñanza y la sana doctrina. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la que falsamente llamada ciencia, ¿sí? Ciencia es conocimiento. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, hay conocimiento, sí, que ronda, pero ese es falso, ¿sí? Es falso y debes guardarte de ese tipo de enseñanzas. Muy bien. ¿A qué voy con todo eso, hermanos? ¿Por qué fui tan enfático en estos versículos? Porque es importante la sana enseñanza. O sea, si vamos a una iglesia o si escuchamos a un predicador, debemos asegurarnos de que haya una buena enseñanza. Porque si no, la Biblia muestra varios ejemplos de hombres que enseñaron cosas correctas y terminaron desviados. ¿Sí? Terminaron apostatando, alejándose de la fe, o sea, terminaron diciendo, no, yo para qué sigo la iglesia, yo para qué vuelvo a esa iglesia, para qué sigo a Dios, porque no estudiaron bien la Biblia y se confundieron y terminaron perdiéndose. Entonces Pablo es supremamente enfático en eso, la Biblia, y por eso vamos a hablar de la importancia de la Biblia, porque la Biblia viene a ser como ese antídoto contra las falsas enseñanzas. Mi hermana me empezó a congregarse en una iglesia. Me dijo, yo quiero ir, hermano, yo quiero ir a esta iglesia porque... Y me hablé de unas cosas, es que la música, bla, 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 bla. Y yo ya sé que no es una iglesia de sana doctrina.
porque he escuchado sus enseñanzas y demás. Pero ella a veces nueva en la fe y yo como que no quería empezar a contender con ella y simplemente le dije, mira muñeca, si dicen algo que se sale de la Biblia, deséchalo. Y si ves que hay cosas que salen de la Biblia, ¿tú qué haces ahí? Si están enseñando cosas de hombres, ¿sí? O sea, nosotros somos llamados, hermanos, a predicar la palabra de Dios, la Biblia, no nuestros pensamientos, no nuestra forma de actuar, no nuestra forma de hacer, sino la Biblia, la Biblia. Por eso no hay conocimiento correcto para llegar a Dios fuera de la Biblia. No hay pastor, no hay hombre que esté por encima de la Biblia. No hay tradición que esté por encima de la Biblia. Pablo dice, es más, si viene un ángel, que todos dirían, uy, se parece un ángel, no, eso viene de Dios. Pero Pablo dice en Gálatas capítulo, vamos a leerlo en Gálatas capítulo 1, como para no parafrasearlo tanto. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿qué pasa? Os anunciaré que otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema, es decir, maldito. ¿Sí? Así sea un ángel, pero si es contrario a lo que está en las Sagradas Escrituras, sea maldito, sea anatema. No se debe desechar, no se debe escuchar. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, eso nos lleva a pensar algo y a concluir algo desde entrada, hermanos. Fácil. Y es que la Biblia es la verdad única y absoluta. ¿Sí? Ahora, yo sé que en la religión tradicional en la cual nosotros crecimos, había muchas tradiciones, ¿sí? Muchas cosas. Y ahí es donde empieza uno a chocar, ¿no? Porque uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si a mí me enseñaron esto, si yo fui criado así, si a mí me dijeron que yo tenía que hacer X y Y cosa. Pues bueno, nuestra guía debe ser ¿cuál? La Biblia. ¿Sí? Nuestra guía debe ser la Biblia. Eso es lo más importante, hermanos. Y el mensaje, la conclusión del mensaje de Pablo en estos versículos. Vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Empieza el versículo 14 diciendo, pero. ¿Recuerdan que hace 8 días también hablamos de la palabra pero? ¿Qué quiere decir pero? Contraste. Muy bien, Cris. ¿Sí? Hablamos porque decía, pero tú has seguido mi doctrina. La palabra pero es una palabra de contraste y hablábamos cómo la vida cristiana es una vida ¿de qué? De contrastes. ¿Sí? O sea, cómo nosotros debemos ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, dice la Biblia, porque fuimos comprados por sangre. Pero debe haber un contraste, debe haber una diferencia entre el mundo y los cristianos. Si estamos mezclados y si vivimos igualmente que el mundo, entonces hay que preocuparnos, porque o no hemos nacido de nuevo, o no conocemos a Jesús, pero el cristiano que ha nacido de nuevo es diferente. Debemos ser diferentes, debe haber un contraste. Eso es lo que habíamos hecho ya, pero no lo voy a retomar. Pero también Pablo le dice a Timoteo que debe haber un contraste también entre los falsos maestros, los que enseñan cosas que se salen de la Biblia, versus tú, Timoteo, que sí debes enseñar cosas conforme a la Biblia. Y dice el versículo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y esta es la primera orden que le da Pablo a Timoteo, persiste. Y esta es la orden que nos da también a nosotros hoy Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir persistir? En el original es quedarse, morar, esperar, no partir, no irse, continuar, mantener una relación. Entonces Dios nos está diciendo hoy, persistamos, permanezcamos, no nos alejemos, quedémonos ¿en qué? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Sí?
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Vamos a leer también el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú fuiste enseñado en algo, ¿sí? Y fuiste persuadido en algo, ¿sí? Y eso en lo cual fuiste persuadido y en lo cual fuiste enseñado, ¿qué es? Las sagradas escrituras, ¿sí? Las sagradas escrituras. Tú fuiste enseñado, tú aprendiste y tú fuiste persuadido. Y aquí habla un poco de ese proceso por medio del cual, digamos, nuestra fe crece o nuestra fe se fomenta. Por un lado, cuando nosotros aprendemos, ¿sí? Que es cuando nos sentamos a leer la Biblia, a estudiarla, y cuando somos persuadidos. ¿Qué es ser persuadido? Es cuando Dios nos convence para creer lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces hay esa relación junta con Dios, y eso finalmente la Biblia dice, la fe viene ¿qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Si yo leo la Biblia, Dios se va a encargar por medio de su Espíritu Santo de convencerme para creer, ¿sí? Va a crear en mí, va a fortalecer en mí esa fe. Por eso cuando alguien dice yo no sé, dudo de Dios, dudo de su existencia, dudo de lo que hizo por mí, dudo de su sacrificio, etcétera, eso es un síntoma de una enfermedad espiritual, y esa enfermedad espiritual se llama falta de estudiar la Biblia. ¿Sí me siguen? Porque cuando uno estudia la Biblia se genera fe en nuestra vida y empezamos a vivir por fe y creemos más, porque Dios empieza a obrar, nos persuade. Es una obra que Él hace hacia nosotros. Es una obra que Él hace hacia nosotros. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, persista en aquello que fue persuadido, y le manda a permanecer en esas enseñanzas. Y habla también, menciona ¿sabiendo qué? Exacto. Para ver si me están siguiendo o si ya se durmieron. Sabiendo de quién has aprendido. Entonces aquí, ¿quién le enseñó a Timoteo la Biblia? En un primer punto. En Timoteo, en el primer capítulo habla de su madre, Eunice, y de su abuela Loida, ¿sí? Ellas fueron quienes le enseñaron a Timoteo la palabra. ¿Desde qué edad? Dice ahí que desde la niñez, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí la palabra niñez habla de bebé, literal de recién nacido, o sea, desde muy pequeñito, ¿sí? Aunque si bien era costumbre, más o menos, según lo que yo leía en historia, alrededor de los 5 años, más o menos, se le empezaba a un niño a enseñar ya el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya, desde el Antiguo, que no dice, uy, en el Antiguo Testamento no, yo mejor le enseño Juan, ¿cierto? Algo más suavecito porque es un niño, no. Desde los 5 años, Antiguo Testamento. E incluso eran admirados por los gentiles por ese extenso conocimiento que tenían de la Biblia y de sus tradiciones. Muy bien, vamos al versículo 15. Estamos en el versículo 15. Las sagradas escrituras. Pablo aquí le da un grado altísimo a los escritos de Dios. ¿Cómo les llama? Sagrados. Los escritos sagrados de Dios, ¿sí? ¿Por qué lo llama sagrado? A veces cuando uno piensa en algo sagrado es como que, yo no me acerco a eso, ¿cierto? Eso es sagrado, yo no lo puedo tocar, no me puedo acercar. Es todo lo contrario, ¿sí? Uno se puede acercar, pero cuando habla sagrado es que es aceptable para el servicio de Dios. Eso es lo que quiere decir sagrado en original, aceptable para el servicio de Dios. Es decir, todo lo que yo haga conforme a estos escritos es ¿qué? Aceptable para el servicio de Dios. Aceptable para el servicio de Dios. Ahora, dice el versículo, continuemos leyendo, que tienen ya sabio las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para. ¿Qué debemos hacer ahí? Parar, ¿sí? Vamos a hablar de 6 paras de la Biblia. Entonces el primero
detengámonos. ¿Qué dice la Biblia que para qué es útil? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces es lo primero que nos dice. Y nos está hablando de que la Biblia es confiable cuando se trata de mostrarnos el camino para encontrar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Es confiable, es digna de confianza. Allí podemos encontrar con toda tranquilidad el camino hacia Dios. Y dice ahí, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cómo dice aquí que es la salvación? ¿Por obras o por qué? Por fe, exactamente. Dice, ¿por fe en quién? En Cristo Jesús. Ahora, lo curioso es que en este tiempo, cuando se escribió 2 Timoteo, no se había escrito todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea, los evangelios, las cartas paulinas y demás. Había sido escrito solamente el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero Pablo, aún así, a pesar de que el Antiguo Testamento no mencionaba explícitamente a Jesús ni la vida de Jesús, dice que esa escritura, ese Antiguo Testamento, lo hacía sabio para encontrar la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se habla de Jesús también. El Antiguo Testamento y todo lo que los judíos hacían y todo lo que lo fue la ley y todo lo que Dios mandaba a este pueblo de Israel, todo apuntaba hacia Jesús. ¿Sí? Ahora muchos conocemos algunas de las cosas, ¿no? Pero no me voy a extender aquí o si no me quedo, pero todo el Antiguo Testamento, los sacrificios, el tabernáculo, la ley, los profetas hablaban de Jesús. ¿Sí? Hablaban de Jesús. Y lo hermoso aquí de este pasaje es que dice, las cuales te pueden hacer sabio. La Biblia nos puede hacer sabios. Y la palabra ahí poder es dunamis, que es de donde viene dinamita, ¿sí? Que es poder, ¿sí? La Biblia tiene poder. Y tiene poder para podernos llevar hacia la salvación. No son las tradiciones, no es lo que digan hombres, sino lo que diga quién, la Biblia. Y ya vamos a ver ahorita en más detalle por qué. Pero habla de ese poder que tiene la Biblia para hacernos sabios, darnos sabiduría. Ahora, aquí habla específicamente de la salvación, pero en general, hermanos, la Biblia nos hace sabios. La Biblia nos hace sabios, hermanos. A veces mi mamá me dice, ay, Eddie, es que yo a veces le cuento a usted mis cosas y le pido consejo porque es que usted es muy sabio. Me dice así. Y yo le digo a mi mami, yo no soy sabio, la Biblia es sabia. Yo solamente me copio de lo que dice Dios y te lo digo a ti, pero yo no soy el sabio, la sabiduría es de Dios. Sí, la sabiduría es de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 2 para hacer una pequeña mención acerca de la sabiduría, porque me parece importantísimo eso. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 12. Proverbios capítulo 2. La Biblia nos hace sabios en todo, hermanos. A veces no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, qué estudio, a dónde me voy a vivir, con quién me voy a casar, a dónde voy a trabajar. La Biblia no le va a decir exactamente usted va a trabajar en GoDaddy, pero la Biblia sí lo va a hacer sabio para hacerle tomar la mejor decisión respecto a su trabajo, a su estudio, a su familia. La Biblia es sabia, hermanos. Y miren allí en Proverbios capítulo 2 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata ¿qué? Porque el mundo tiene un afán por buscar plata. Es increíble. O sea, todo es plata, plata. No, es que yo como consigo plata, me voy allá, plata, plata. Y aquí dice el autor, si como buscas la plata, buscares ¿qué? La sabiduría, y la escudriñares como a tesoros, entonces ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová ¿qué? Da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Uf, increíble. Y ahorita lo vamos a ver. Pero de la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, mire, cuando uno busca la sabiduría, dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para librarte de qué? Del mal camino, para librarnos del mal, de los hombres que hablan perversidades. ¿Sí? Vemos, o sea, la Biblia es una fuente de sabiduría increíble, hermanos. Es increíble y es hermoso tener el privilegio de tener este libro. Nos da sabiduría para absolutamente todo, pero sobre todas las cosas nos da sabiduría para lo más importante. Porque es que a mí, yo puedo tener el mejor trabajo, la mejor casa, la mejor familia, el mejor lo que sea, el mejor estudio, pero si mi alma cuando parta de este mundo se va para el infierno, de nada sirvió toda la sabiduría que tuve y todas las cosas que la sabiduría me pudieron dar en esta vida. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué sirve? De nada. Y a la hora del té, a la hora cuando estemos como Pablo, a portas de nuestra muerte, ¿de qué va a servir el título, el carro, la casa? ¿De qué va a servir, hermanos? De nada. Eso es una cruel realidad. Es una realidad. Pero si nosotros buscamos la Biblia para hallar sabiduría, para lo más importante que es que lo que dice ahí, la salvación que es en Cristo Jesús, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto me lleva a lo que dice la Escritura, pero por tiempo no lo voy a leer, pero en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, en Romanos capítulo 10, versículo 9, y en Apocalipsis 21, 8, dice algo, y es que somos pecadores. ¿Sí? Hayamos sido súper malos o hayamos simplemente dicho una mentirita, cualquier cosa por más pequeña nos hace pecadores, culpables delante de un Dios santo, cuya consecuencia es estar eternamente separados de Dios. Porque Dios es santo, partamos de ahí. Dios no acepta el pecado ni el pecador. No puede estar cerca a Dios. Si dice la palabra que uno podría morirse si uno ve a Dios por su santidad. Todos hemos pecado, esa es una realidad. Pero la Biblia también nos ofrece la salvación. Ahí es donde dice, ¿salvación de qué? Salvación de ese pecado que me lleva a estar eternamente alejado de Dios en un lugar que se llama el infierno. Pero Dios no solamente dice, si eres malo, eres pecador y te vas para el infierno. No, nos dice, te ofrezco la salvación, te envío a Jesús. Ahí, ese fue el propósito de Jesús. Jesús vino justamente con ese propósito, de ser ese medio que por medio de su muerte y de derramar toda su sangre, siendo un hombre perfecto, nosotros a través de ese sacrificio pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Sí? Ese es el evangelio resumido. No es porque yo sea, no es que yo voy a la iglesia todos los domingos, no es porque yo doy a los pobres, o yo nunca he matado a alguien, ni una mosca ni siquiera he matado, o porque no he robado, no he hecho cosas graves, así que uno dice, uy, ese sí debería merecer el infierno, ese sí. Yo no, yo solamente tengo malos pensamientos y digo mentiras, y a veces engaño a mi esposa o a mi mujer, pero nada más. Pero yo no soy ese violador o ese asesino. ¿Sí me hago entender? No, hermanos, o sea, delante de un Dios santo, así usted diga una mentira, así le diga piadosa, blanca, ya te lleva al infierno, te aleja de Dios. Pero la Biblia te da sabiduría para entender que hay un camino y hay una salida, y es Jesús. Y es Jesús. Y lo más hermoso que dice aquí la palabra es que es por la fe. O sea, yo simplemente debo creer, dice la palabra en Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque de tal manera vamos al mundo.
más tenga vida eterna. Para que todo aquel que diezma, que se va a Montserrat de rodillas, como dice Jaime, o que reza el rosario, no, creer. ¿Creer qué? Creer que Jesús es el Cordero de Dios, limpio, impecable, que vino a la tierra a morir siendo justo, no habiendo cometido un solo pecado, y eso me hace pensar de la barrabosada que nuestra autoridad dijo en noticias, que eso es una blasfemia realmente, porque Jesús fue santo, hermanos, en toda su vida. Y siendo santo, muere como si fuese el peor de los pecadores. ¿Pero por qué? Para que nosotros pudiésemos tener perdón de pecados. O sea, Él sufre la consecuencia del pecado a favor de nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Y eso solo se cumple en la medida en que yo tenga fe. Si yo no tengo fe en ese sacrificio, de nada sirve. Pero si yo he decidido, pongo fe en Jesús, Él sufrió, fue a la cruz, murió. Yo creo que Él es el Cordero de Dios, limpio, sin mancha, que fue crucificado por mis pecados, y creo que murió, pero no solo murió, sino que al tercer día resucitó, demostrando ser Dios, demostrando no ser cualquier hombre, no ser un revolucionario. Ay, no, es que Jesús fue como el Che Guevara, o fue como Marx, o un revolucionario que muchos siguieron. No, por favor, fue Dios, y lo demostró resucitando. Para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, sea perdonado sus pecados, tenga vida eterna y sea un día resucitado. Esa es nuestra esperanza, hermanos. O sea, nuestra esperanza no es voy a tener una casa en la playa. Uy, sí, qué chévere, descansar. Sí, y uno se imagina así como una vida muy tranquila. Esa no es, o sea, como cristianos, hermanos, primero que todo, eso todo es a desaparecer, lo que hemos hablado, pero ese no es nuestra esperanza, porque eso es pasajero. Nuestra esperanza es que un día, hermanos, por haber confiado en Jesús, vamos a estar en la eternidad con Dios. Y vamos a estar en un reino que Él prometió, un reino que ningún hombre puede prometer. Miren, hermanos, aquí quien gane las elecciones y quien gobierne en este mundo no se va a comparar con el reino que Jesús prometió y va a instaurar en la tierra. Así que la esperanza de poder un día ser resucitados y hacer parte de ese reino, y no ser resucitados para ir al infierno por haber rechazado una obra tan bonita y tan fácil de aceptar, que es la salvación por fe, pero a causa de haberla rechazado, sufrir eternamente separados de Dios porque somos pecadores y Dios no acepta el pecado. Hay que meditarlo y hay que pensarlo. Eso es lo que la Biblia habla, y desde Génesis a Apocalipsis va a dar el mismo mensaje, ¿sí? Y Pablo continúa diciendo en el versículo 16, toda la Escritura, y un verso súper conocido y súper importante: toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Toda la Escritura. La palabra toda es toda, ¿sí? No hay que explicar mucho. Estos ya son unos teólogos aquí. Pero sí, uno y todos los escritos de la Biblia. Ahora, hasta este punto había sido escrito solo el Antiguo Testamento, pero más adelante Pedro va a referirse a los escritos de Pablo como escritura. Por ende, los hace parte de la inspiración, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver un poquitico acerca de la inspiración, pero hago referencia a que es toda la Biblia, ¿sí? Vamos a verlo en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, como para no dejarlos ahí con la incertidumbre. Segunda de Pedro 3. Versículo 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí, hablando de la salvación, ¿no? Dios es paciente para la salvación. Como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo, ¿cierto? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las que otras escrituras, dice, ¿cierto? Para su propia perdición. Entonces, están las escrituras de Pablo y están las otras escrituras, que son otras escrituras tanto de los discípulos como también del Antiguo Testamento. El caso es que todo es escritura y todo lo engloba Pablo en 2 de Timoteo como inspirado por Dios, porque todo fue inspirado por Dios. Ya ahorita vamos a ver un poco qué es este tema de ser inspirados, ¿sí? Pero es todo. La palabra inspiración es respiro, exhalar o soplar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hizo Dios esta gran obra, esta obra de arte? Respiró, sopló por medio del Espíritu Santo a ciertos hombres para escribirla. Así que si escuchamos a muchos dicen, pero es que la Biblia la escribieron hombres. ¿Sí han escuchado esa? Muchos dicen, eso la escribieron hombres, eso es de hombres, ¿cómo sabemos que eso es de Dios? Bueno, hay muchas razones por las cuales creer que es de Dios. Pero lo primero que nos dice aquí la palabra es que porque Dios la inspiró. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿sí? Es decir, eso no fue obra de alguien solo en privado, no, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces aquí nos explica más exactamente cómo Dios fue que sopló esas palabras por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces fue su Santo Espíritu el que estuvo en cada uno de ellos y por medio de quien estos hombres pudieron escribir las Escrituras, ¿sí? Ahora Dios lo hizo a través de un contexto, a través de una personalidad, a través de una perspectiva, porque cada uno da una perspectiva diferente. Si miramos los evangelios, cada uno narra lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Entonces Dios usó en medio de sus contextos a estos hombres para hablar sus palabras. Eso es lo que quiere decir que es inspirado por Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 13. Versículo 10 dice, pero Dios, el versículo 9 para dar un contexto, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña que el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, todas las palabras escritas fueron inspiradas por Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora Dios utilizó, yo no puedo decir que hoy en día Dios me inspiró a mí y me habló a decir una cosa nueva. Porque Dios inspiró a través de su Espíritu Santo, pero también Jesús les dijo a los discípulos que enseñaran lo que Él había enseñado. O sea, finalmente todas las Escrituras están atadas a lo que Jesús enseñó.
¿sí? En Mateo capítulo 28, cuando dice, id a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden estas cosas. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, guarden estas cosas, enseñen estas cosas. Los discípulos que hicieron, las escribieron, ¿sí? Por la guía del Espíritu Santo. Entonces por eso yo no puedo decir hoy que Dios me reveló algo, porque Dios a mí no me está enseñando a mí algo directamente. Por eso una de las reglas para aceptar los libros, 66 libros que hay en la Biblia, fue que hubiese sido alguien enseñado, alguien que Dios, un discípulo de Cristo. Era una de las reglas, dentro de muchas. Pero no voy a tocar ese tema porque si no nos demoramos mucho. Pero al punto que voy es que ellos transmitieron las palabras de Jesús fielmente por la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Y todos sus escritos, bueno, aquí hablando del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento la revelación directa de Dios Padre. Ahora, todos sus escritos son verdad, tanto en sentido secular como en sentido espiritual. Secular como espiritual. Muchos descubrimientos de la ciencia ya estaban escritos en la Biblia, hermanos. ¿Sí sabían? Y hay muchos. Uno, ¿cuántas canas sacaron todos Galileo Galilei, Copérnico y todos estos físicos para intentar concluir que la Tierra era redonda? ¿Cuántos años pasaron? Y eso pasó como en el año 1500, si no estoy mal, 1400. Y ya estaba escrito hace muchos años. En el primer libro, uno de los primeros libros y de los libros más antiguos de la Biblia, que es Job, ¿sí? Vayamos a uno de ellos como para asombrarnos. Job 40:22. Job 40:22. Dice, perdón, esa no es, bueno, vamos en Job 26:7. Ahorita vamos a hablar de la tierra redonda, pero Job 26:7 nos habla que la tierra está suspendida sobre el vacío. Job 26:7. ¿Qué dice? Juega la tierra sobre nada. ¿Qué tal esa? Hace mucho tiempo, hermanos. El ciclo, ¿qué tal? El ciclo del agua. Job 36:27-28. Job 36:27-28 dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Sí que nos hablan del ciclo del agua? Nos hablan del ciclo del agua, ¿sí? Ahora sí vamos a Isaías capítulo 40. Isaías 40:22. Dice la palabra, Él está sentado ¿sobre qué? El círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Incluso esto también en la física es comprobado. Cuando hablan que el espacio se está expandiendo, el universo se está expandiendo. Bueno, él dice que él extiende los cielos como cortina. Y hermanos, ahí podría hablar de muchas más cosas. Podría hablar acerca de la sangre, ¿sí? La Biblia dice en Levítico 17:11 que la vida está en la sangre. Y los médicos hoy confirman que en la sangre está la vida de las personas, ¿sí? Ahora, no solamente eso, podemos hablar de arqueología también. Cómo la Biblia habla de lugares específicos en la tierra,
¿sí? Donde dice, aquí pasó tal cosa, aquí está tal cosa, y hoy los arqueólogos van y encuentran cosas ahí. Ahora, ¿qué me dicen de los reyes y de los gobernadores? Herodes, en este tiempo gobernaba Herodes, y Herodes tenía un hermano y un hijo que era Herodes, etc. Y toda esa coherencia en historicidad que nos hablan, hermanos, de que la Biblia es verdadera, que es inerrante, que es inefable. ¿Y por qué Job sabía el ciclo del agua? ¿Y por qué Isaías sabía que la tierra era redonda? ¿Acaso la vieron? No, porque Dios les dijo, así es que funcionamos, así es que funciona la tierra. Y hay muchas evidencias, muchísimas evidencias, pero aquí solo traje a colación algunas. Ahora, la Biblia contiene una cantidad de profecías también que ya fueron cumplidas. Solamente en Jesús, dicen los teólogos, fueron cumplidas por lo menos 300 profecías. Y eso que no estamos contando, por ejemplo, profecías como las de Daniel, que hablaron de la división del Imperio Romano. Imagínense, o sea, qué sabiduría. Solo pudo haberlo hecho Dios, hermanos. Por eso el autor de la Biblia es Dios, no son hombres. No tienen la capacidad de tener ese conocimiento y de saber el futuro y de profetizar. Es porque Dios estuvo detrás, hermanos. Además que la Biblia fue escrita, como sabemos, por 40 autores diferentes en un periodo de 1600 años, si no estoy mal, 1300 años, 1600 años, ubicados cada uno de esos autores en diferentes países. Y todos concuerdan y hablan de lo mismo y no se contradicen. A ver, ¿quién puede hacer eso? Muchos dicen, no, si es que la Biblia, pues yo la puedo haber escrito, si yo hubiera querido y ya. No, hermanos. A ver, empezando que en ese tiempo ni siquiera, hubiera en ese tiempo internet, uno decía, se comunicaron entre ellos y se pusieron de acuerdo para decir qué escribir, dice, vaya y venga, pero en ese tiempo no, ¿sí? En ese tiempo no se podía. Ahora, lo más importante, hermanos, la Biblia no es como leer cualquier libro. Una vez escuché una frase de un pastor que decía que la Biblia es el único libro que se lee con el autor estando presente. El Espíritu Santo, Dios mismo, Jesucristo, estando ahí con nosotros. Y es el único libro que de verdad puede transformar vidas. Y eso habla también de que es la palabra de vida de Dios. No es como cualquier libro, transforma vidas. Y si permitimos, hermanos, que la Biblia entre a nuestra vida, nos va a transformar. Si nos acercamos a ella con fe. Lo hizo en mí y lo ha hecho en muchos. Porque la Biblia tiene poder, como lo veíamos ahorita, ¿sí? Y por eso Pablo le dice a Timoteo, volviendo aquí al contexto, por eso Pablo le dice a Timoteo, no se despegue de la Biblia. ¿Ya entienden por qué? Porque es que ahí está todo, porque es la palabra de Dios, porque es cierta, porque es perfecta, porque es coherente, es infalible, es inerrante. Ahora, ¿por qué nosotros, por lo menos como aquí en la Iglesia Bautista de La Serena, por qué nos basamos en la Biblia? Porque nuestras enseñanzas son bibliocéntricas, hermanos. Porque es lo que Pablo enseñó que se debía hacer, es lo que Dios enseñó que se debía hacer. La Biblia, ¿sí? Por eso nosotros no abrazamos tradiciones ni costumbres de nada. Y cualquier cosa que le dicen a uno, oiga, puedo bailar, puedo danzar, ¿qué dice la Biblia? Siempre es, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Pero es que allá en esta iglesia decía que, y allá lo hacen, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Porque ese debe ser nuestro cimiento. Por eso hablaba las Sagradas Escrituras como nuestro cimiento. Como nuestro cimiento. Muy bien, continuemos allí en el versículo 16. Ya vimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero no solamente es inspirada por Dios, ¿qué más es? Inspirada, exacto, soplada, ¿cierto? Y es útil. ¿Cierto? Es útil. Aquí nos está hablando, cuando habla de útil, habla de que es provechosa, de que da ganancia, de que es rentable. Ahora no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, ¿no? No me van a confundir aquí que yo digo, siembre 1000 y mañana cosecharás 3000, porque eso es
falso evangelio de entrada, ¿sí? Estoy hablando de la utilidad que produce, de la rentabilidad que produce, de los frutos que produce en nuestra vida. Es útil. Ahora vamos a hablar de esos para. ¿Se acuerda que yo le dije había unos para? ¿Sí? Para, hay 6 en total. ¿Cuál es el primer para? Para la salvación, que es por la fe. Vamos a ver qué continúa diciendo. Dice, y útil para enseñar. ¿Sí? Y útil para enseñar. Entonces, ¿por qué necesitamos basarnos en la Biblia? Porque la Biblia es la que nos enseña, ¿sí? La Biblia es la que nos instruye, es nuestra fuente de doctrina, ¿sí? Y si no nos basamos en la Biblia, vamos a terminar tergiversándonos y yendo a otras doctrinas. Ella nos enseña, nos instruye, pero ¿para qué más? Para redarguir, ¿sí? Siguiendo el texto, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Llamar la atención, poner al descubierto, ¿sí? La Biblia pone al descubierto, nos convence de las cosas malas que estamos haciendo, ¿sí? Uno se pone a leer la Biblia y uno termina, uy, eso fue como para mí. Es más, muchas veces, hay personas que escuchan una enseñanza y dicen, hermano, ¿y usted por qué me estaba predicando a mí? ¿Usted por qué se puso a hablar de mí al frente de todo el mundo? Yo no estaba hablando de nadie y además eso no se debe hacer. Eso es una regla de homilética, el púlpito no es para juzgar a nadie. Es simple y llanamente que la palabra le habla a cada uno y le enseña a cada uno personalmente, ¿sí? Y seguramente en alguna de las cosas que yo he dicho hoy, usted habrá dicho, uy, esto era para mí. Porque la palabra enseña, ¿sí? Pero también redarguir, estamos hablando de redarguir, que es poner al descubierto, ¿sí? Todos necesitamos que nos digan a veces que estamos haciendo las cosas mal, ¿sí o no? Porque si no, uno está en un proceso de mejora, ¿no? De madurez. Y a veces necesitan que nos digan, oiga, usted está haciendo las cosas mal. La Biblia lo hace, es útil para eso, para redarguirnos, para poner al descubierto, empezando por el pecado y decir, estás haciendo las cosas mal y te acusa, ¿sí? La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24, que es como un espejo. Yo leo la Biblia y es como si me estuviera mirando en un espejo y digo, uy, ¿qué pasó aquí? Y me miro cómo soy, ¿sí? Lo pecador, lo débil, lo malo, y me expone esas debilidades. Pero no solo me las expone, dice el versículo, ¿qué más? ¿Para qué más sirve la Biblia? Para corregir. La Biblia no solamente me enseña, me expone que está mal, sino también me corrige, ¿sí? Y en el original es enderezar. La Biblia tiene la capacidad de enderezarme, de poner a caminar derecho nuevamente, de restaurarme. Si estaba haciendo las cosas mal, voy a la Biblia, me muestra que estoy haciendo las cosas mal, pero también me da el camino para ser restaurado. Bueno, es ese consuelo que la palabra da. Y finalmente, ¿para qué más? Para instruir en justicia. Entonces, la palabra allí habla de cómo se entrena a un niño, cómo se enseña a un niño, y tiene esa capacidad de entrenarme para caminar correctamente conforme a las demandas de Dios. Conforme a las demandas de Dios. Versículo 17, y con este terminamos, iglesia. A fin, hay un propósito, ¿sí? O sea, la Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Eso quiere decir que yo soy cristiano, entonces soy perfecto. No, por favor. Y a veces los cristianos, no somos humildes muchas veces, a eso es lo que voy. Y por eso a veces damos mal testimonio, porque nos creemos, pues lo mejor, la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí. Y no, la realidad es que somos débiles, como todos los seres humanos, somos débiles. Lo único que está jugando a nuestro favor es que tenemos la Biblia y al Espíritu Santo para poder tomar buenas decisiones, para poder sabernos dirigir. Y la Biblia tiene la capacidad de hacer de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, que no es perfección, sino madurez. Habla de estar completos, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Enteramente preparado en el original es completamente aprovisionado, ¿sí? O sea, Dios nos deja completamente aprovisionados por medio de su palabra
¿Para qué? Para hacer toda buena obra, para vivir conforme a las demandas de Dios y a lo que Dios le agrada. ¿Sí? A lo que Dios le agrada. Así que, ¿es útil la palabra de Dios? Uf, muchísimo. Nos hace sabios, como hablábamos. Tiene tesoros escondidos increíbles de sabiduría, de ciencia, de arqueología, de historia. Es inerrante. Y es por esta razón que Pablo le dice, no te despegues de ella. ¿Sí? Y nos hace la invitación a estar meditando en ella, a conocerla, a estudiarla. ¿Sí? No se queden con lo que el maestro les enseña, como los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea eran un grupo de cristianos en la iglesia primitiva que escuchaban la Biblia y después llegaban a sus casas y empezaban a corroborar a ver si lo que había dicho Pablo era verdad. Ustedes pueden hacer eso, hermanos. Es más, no me crean lo que yo dije hoy. Corrobórenlo ustedes. Es más, por eso les di los versículos. ¿Para qué? Y yo no digo nada, es Dios. Corroborar es lo que nos llama la palabra. Persistir, permanecer. Son las sagradas, por eso se llaman sagradas escrituras. Porque contienen la palabra de Dios, el mensaje de Dios y todo lo que es aceptable a Dios, porque Él lo inspiró. ¿Sí? Porque Él lo inspiró. Pone ese énfasis en la escritura. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿cómo vemos la palabra de Dios nosotros? ¿Qué significa la Biblia para nosotros? ¿Sí? Ahora que hemos escuchado todas estas verdades, seguramente ya muchos las habían escuchado, pero otros tal vez no. ¿Cómo ves ahora la Biblia? ¿Sí? ¿Qué significa para ti las Sagradas Escrituras? ¿Crees que de pronto hayan cosas en tu vida que debas como cuestionar y volver a pensar y volver a afirmar ¿sí? Mirar qué es lo que debo realmente creer? Porque tal vez me han enseñado tradiciones, tal vez me han enseñado cosas de hombres, ¿sí? que no vienen de la palabra, y ya vimos cómo es la palabra nuestra única fuente y nuestro cimiento. ¿Sí? ¿Amas más la palabra después de escuchar este mensaje? ¿Sí? ¿Amas más la palabra? Yo siempre le pido al Señor, Dios, dame más y más sed de tu palabra. Porque yo leo la palabra y quedo anonadado. Y no quiero entremeterme y distraerme en el mundo y que me distraigan de este tesoro que tenemos en nuestras manos. Y espero que ese sea el mismo sentir. Con este versículo vamos a terminar, hermanos, Salmos 119. Y que podamos hacer este versículo una realidad, hermanos. Salmos 119, versículos 97 al 103. (119, 97 al 103). Vamos a leer estos pasajes al unísono, hermanos. Vamos a leerlos todos al tiempo. ¿Ya lo encontramos? Salmos 119, versículos 97 al 103. Vamos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, Señor. Gracias
por abrirnos un poquitico hoy el entendimiento, Señor, respecto a la grandeza, a la magnificencia, a la perfección y a la utilidad, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque ese ha sido el testimonio más grande que has dejado, Señor, palpable para nosotros, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, en esta mañana que nos ayudes a acercarnos a ella con fe, que nos ayudes a escudriñarla, a meditarla, como decía David, Señor. Es ella mi meditación de día y de noche, porque nos hace sabios, nos guarda del mal, nos guía por el camino correcto, pero sobre todo nos guía a la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a valorar más tu palabra, a no dejarla como un libro más empolvado en una biblioteca, Señor, porque eso es botar un tesoro, Señor, olvidar un tesoro tan grande. Y ayúdanos a entenderla, Dios, porque también hay un desafío en entenderla. Ayúdanos a comprenderla, a discernirla, Señor, y sobre todo te rogamos en esta mañana que nos guíe, Señor, más bien en esa decisión, tal vez si tenemos que tomar alguna decisión, si tenemos que hacer algún cambio, que nos ayude, Señor, y que nos muestres por tu palabra qué es lo que debemos hacer, Señor, porque es tu mensaje personal e individual para cada uno de nosotros, Señor. Cuánto amamos tu palabra, Señor, cuánto amamos tu ley y deseamos meditar en ella siempre. Gracias por esta enseñanza de Pablo a Timoteo, que nos ayuda a afirmarnos aún más y a convencernos aún más que la palabra es el todo, es nuestro cimiento y no nos podemos apartar jamás de ella. Te damos gracias por esta exhortación, Señor, y te damos gracias por tu palabra una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.